Este es un video de la serie Culturas Criollas Negras y Afroamericanas Negras de nuestro canal de YouTube. No es posible hablar seriamente acerca de la cultura negra, de la cultura de los esclavos que llegaron a América, sin uno referirse a la trata. Y la trata tiene tres elementos, tres maneras de efectuarse la trata. La primera trata fue una trata netamente africana que proviene desde hace 2000 o 2500 años, en la cual los propios reyes africanos negros capturaban a otros africanos negros para hacerlos sus propios esclavos o para vendérselos a otros mercaderes. Eso y siguió siendo durante muchos siglos la primera trata propiamente africana. Luego, en el siglo VIII, con la expansión del Islam en África, se va a desarrollar la trata índica, es decir, los musulmanes compraban o atrapaban ellos mismos a los negros africanos y los llevaban a los países musulmanes para dos cosas, los llevaban para los harenes, en el caso de las mujeres como concubinas y en el caso de los hombres para que custodiaran los harenes, pero antes los convertían en eunucos. Por lo tanto, no se iba a desarrollar mucho la población desde ese punto de vista. La otra trata, que ya comenzará 7 siglos después, en el siglo XV, fundamentalmente en el siglo XVI, será de los países europeos que fundamentalmente van a ser Inglaterra, Portugal y Francia, los principales países, aunque también Suecia, por ejemplo, participó en la trata, y en el siglo XIX participarán en la trata Brasil y Estados Unidos. Pero por cierto, España nunca participó en la trata directamente. Ella compraba los esclavos, pero no los traía de África ella misma, ni los capturaba en África. Para eso lo hacían los portugueses, los ingleses y los franceses. Esa trata va a ir creando un nuevo fenómeno mundial que va a tener como epicentro a América. Y es que esa trata traía de África a africanos pertenecientes a diversas etnias. Pero esas etnias, cuando llegan a América, se mezclan y van a conformar algo absolutamente nuevo. Y eso nuevo es el negro. El negro es una invención de América como donación a la humanidad, un nuevo tipo de humanidad, que es la humanidad negra, donde es una nueva etnia, es una mezcla, que además periódicamente se le fue aumentando no solamente lo que traía de África, que tenía distintas culturas, que incluso algunas de sus culturas eran reinos, porque en una literatura racista se ha insistido mucho en que prácticamente los esclavos que vinieron eran eran no solamente analfabetas, sino estaban en una etapa muy primitiva de su desarrollo, lo cual es falso, no tiene nada que ver con la historia, porque para el siglo XV ya existía el reino de Angola, por ejemplo, con su capital Luanda, que los portugueses van a entrar y van a establecer un acuerdo que después terminará en colonización, y ya eran reinos grandes. Incluso de la parte superior en el África occidental, parte de los africanos que trajeron eran africanos musulmanes que ya sabían leer y escribir. Y se van a dar casos muy importantes que, por ejemplo, hay que recordar, y es que dependiendo del siglo de la trata, algunos pueblos van a ser esclavistas y después esos mismos pueblos van a ser esclavizados. Los reinos yorubas fueron esclavistas que atrapaban a los otros reinos africanos y los vendían a los europeos o los vendían a los musulmanes hasta el siglo XVIII, pero ya a finales del XVIII los yoruba fueron derrotados por el poderío militar europeo y entonces los que eran esclavistas pasaron a ser esclavos y en esa condición pasarán a América. Por eso, para poder entender las complejidades de la trata, hay que ir siglo por siglo, porque siglo por siglo irán cambiando los actores, irán cambiando los roles e irán cambiando los intercambios culturales que se van a ir efectuando. Por eso, sin un conocimiento profundo
de la trata, no podremos entonces comprender las diferencias entre las diversas culturas negras actuales en América. Estimado videovidente, gracias por haber entrado en nuestro canal. Nos veremos en el próximo video.